¿Qué tal, queridos estudiantes del Colegio María Jesús Espinosa Matus? Estudiantes del quinto año de secundaria, bienvenidos a esta segunda sesión, cuyo tema es la libertad y la verdad, valores fundamentales en la vida social. Vamos a explicar el trabajo de esta semana, así que atentos, por favor, a lo que se va a decir y sobre todo al contenido y a la reflexión que vamos a hacer. Y esto nos va a servir para la actividad que tenemos en esta semana, sobre todo en esta semana 26, que es una semana para reflexionar, retroalimentar todo lo que vamos aprendiendo, ¿sí? De todas maneras, presten atención, tomen nota a lo que vamos a decir en este video. Bienvenidos nuevamente. Vamos a pasar al pizarrón, ¿sí? Para presentarles la ficha de trabajo de esta semana, ¿sí? Y atentos todos, por favor, para que puedan darse cuenta de cuál es el hilo conductor de esta sesión. Tenemos lo siguiente. En esta semana vamos a trabajar, ¿no?, el desempeño que dice lo siguiente. Analiza los puntos de mejora de su hogar para plantear alternativas de cambio a la luz de los valores fundamentales en la vida social, ¿no? Es lo que vamos a tratar hoy, ¿sí? Analizar cómo es mi hogar. ¿Y cuál es la referencia? La referencia que vamos a tener es la libertad y la verdad. Luego vamos a ver el cuadrito que les he dejado, ¿no? Nuestro título es Feedback 360, ¿no? Feedback es como retroalimentación, a manera pues de conocer nuestro hogar. Feedback 360, conozco mi hogar, ¿sí? Tenemos esta imagen que lo vamos a ver en clase, que es muy sugerente, ¿sí? La pregunta sería, ¿qué mensaje nos da esta imagen, ¿no? Tenemos la cita, pues, de Elena Álvarez en el artículo La respuesta de Ratzinger a crisis de sentido, que es un autor, el cardenal Ratzinger, que luego, bueno, lo conocemos como Papa Emérito Benedicto XVI, luego será Papa. Entonces, él ha hablado bastante sobre este tema de los valores fundamentales que tocaremos, ¿no? Tanto la verdad como la libertad. De ahí, como es costumbre, vienen estas dos preguntas que la vamos a responder en clase. Luego tenemos nuestra parte que es juzgar, ¿no?, en la cual tenemos una cita bíblica que nos permite introducirnos al tema, ¿sí? Lo mismo esta cita textual que ha aparecido aquí, ¿sí? Muy bien. Ahora, la cita textual pues es extraída del capítulo 8 de Juan, ¿sí? Versículo 31 al 34. Muy bien. Ahora, vamos a ver, ¿sí?, si acercamos por aquí. Tenemos la pregunta 1 relacionada a me concentro y la pregunta 2 relacionada a me involucro, que son preguntas relacionadas también al versículo, ¿no? Y luego, como es costumbre, tenemos aquí la parte teórica, ¿no?, de manera muy general, muy sintética, para que la tengas ahí guardada en tu portafolio, pero sobre todo la leas, ¿sí? Esto es un breve planteamiento con respecto a la libertad y a la verdad. Así que atentos, por favor, con ello. Y tenemos nuestro registro que es actuar, ¿sí?, en la cual he preparado esta actividad para ti, ¿no? Identifica los puntos de mejora de tu hogar ayudándote del cuadro del anexo 1, ¿sí? El anexo 1 lo pueden encontrar en la parte final. Este es el cuadro, ¿sí? Ese cuadro lo van a trabajar, por favor, ¿sí? Lo vamos a ver en clase. Pero de todo modo les digo, ¿no?, van a colocar aquí el nombre de la familia, ¿sí? Y luego en el rubro donde dice verdad, van a colocar lo siguiente. Coloca aquí las debilidades que tiene tu hogar, ¿no? Estos son considerados como los puntos de mejora, ¿no? O sea, ¿cuáles son esos puntos que tiene que mejorar mi hogar a nivel de familia, ¿no? Quizás la comunicación, la manera de cómo decimos las cosas, la obediencia, pero por favor coloquen cosas específicas. Y después en el tema de la libertad, ¿sí?, van a colocar acá lo que dice, ¿no? Coloca aquí las cosas que pueden liberar a tu hogar de esas debilidades o peligros, ¿no? O sea, de estos puntos de mejora que vamos a identificar en nuestro hogar, ¿qué cosas o cómo podemos liberarnos de eso, ¿no? Lo colocas ahí, ¿sí? De tal manera que hemos relacionado estos dos conceptos
que vamos a desarrollarlos en nuestro panel siguiente para que ustedes amplíen su conocimiento. ¿Sí? Te animo, por favor, a que en esta semana realices a conciencia los trabajos, las actividades. No es mucho, pero de todas maneras implica que lo hagas muy, digamos, a la ligera, ¿no? Concéntrate. El propósito es que evalúes, retroalimentes cómo va tu familia. Es importante conocerla, ¿sí? Eh, Pasamos entonces a el tema en sí. Vamos a tener la, la dicha pues, de encontrarnos con el autor de estas líneas que vamos a repasar, que es Joseph Ratzinger, el cardenal en ese tiempo, ¿no? De la jefatura de la doctrina para la fe, la Sagrada Doctrina para la Fe. Y vamos a, sobre todo, a reflexionar, ¿no? ¿Cuál es el concepto de verdad? ¿Cuál es el concepto de libertad? ¿Qué problemas existen en torno a ellos? ¿Cómo estos son o cómo se convierten en valores fundamentales en la vida social, ¿no? En la sesión anterior hemos visto ya los principios sociales, ¿no? De la doctrina de la Iglesia, que hemos dicho que son 4, ¿no? El principio de subsidiariedad, de participación, del bien común y de solidaridad. Hay muchos más, pero lo hemos sintetizado en esos 4. Ahora vamos a ver, ¿no? Algo más general, pero sobre todo profundo, que son estos valores que toda sociedad debe tenerlo y debe tenerlo, pero de una manera correcta, ¿no? Entendida adecuadamente, ¿no? Para evitar problemas, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí en esta pantalla pues nuestro PowerPoint para ir desarrollando y comentando de esta manera para que puedas entender mejor el tema, ¿sí? Muy bien, recuerda que estamos en el colegio María Jesús Espinosa Matos, ¿sí? De la UGEL 04. Estos contenidos pues van relacionados a los planteados en Aprendo en Casa, el Ministerio de Educación, ¿sí? Estamos en la semana 26 y este es nuestro tema, la libertad y la verdad. Yo soy el profesor Elmer Lina y te animo a acompañarme en este recorrido. ¿Qué será la libertad y la verdad? ¿No? Joseph Ratzinger, en su libro La verdad, la coherencia y la libertad, plantea lo que vamos a ver. ¿Sí? Muy bien. Acompáñame entonces. La cuestión, la problemática. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hoy en día vemos muchos problemas en torno a la libertad y a la verdad? ¿No? Joseph Ratzinger en uno de sus artículos va a decir que estamos frente a la crisis de la verdad, a una crisis sin sentido. ¿Cuál ha sido el origen? ¿Dónde se rompió este hilo? ¿Por qué hoy decimos que la verdad absoluta no existe? Porque hoy en día decimos que cada uno tiene su opinión y eso se debe respetar? Aún así, eh, podemos decir que no existe la verdad. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Quién dice la verdad? Entonces, todas estas cuestiones hoy en día han entrado sobre todo en un dilema muy severo. Veamos qué nos dice Joseph Ratzinger frente a la cuestión, ¿no? Entonces, primero inicia pues planteando este problema, ¿no? Ahí está, ¿no? Lo incorrecto, lo correcto. ¿Quién nos va a decir eso? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la libertad? ¿Guardan relación? ¿No guardan relación? Eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces, vemos lo siguiente. En la escala de los valores que interesan al hombre, ¿no? De todos los valores que podemos conocer, ¿no? La solidaridad, la inclusión, la libertad, la vida, que es un valor mismo, un valor, digamos, que no se puede compartir, digamos. Nos dice, en la escala de los valores que interesan al hombre y que conducen a que viva una vida humana digna, aparece en nuestra actualidad la libertad como el verdadero valor básico, como que si lo único que importara es la libertad, el, entre comillas, el zafarse
de toda responsabilidad o de todo compromiso, ¿no? Eso es lo que vemos ahora. Aparece la libertad como el verdadero valor básico y como el derecho humano fundamental, ¿no? Como si fuera lo único que busca el hombre, ser libre. Es correcto, pero dentro de las escalas de los valores, la libertad, vamos a verlo más adelante, no es el primer bien o el primer valor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir también? Por el contrario, el concepto de verdad suscita más bien sospechas, ¿no? En primer lugar, con el concepto de libertad, vamos diciendo que el concepto de libertad se plantea hoy en día como el valor máximo de esta escala, ¿no? Y la verdad, pues la verdad es solamente ahora sospecha, la cultura de la sospecha, donde todos desconfiamos de todos, donde no existe una certeza moral con la persona que tenemos enfrente y se ha vuelto casi una sociedad ingobernable, sobre todo muy incómoda al compartir con los demás, ¿no? Por otro lado, tenemos, en definitiva, nos dice, todo esto parece finalmente una valoración subjetiva, que no puede reclamar una obligatoriedad para todos, ¿no? Es decir, la verdad ahora se ve como imposición, ¿no? Aquel que dice la verdad, pues es tachado totalmente, es marginado, es, digamos, visto como retrógrada, como antiguo, como medieval, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nos quiere decir Joseph Ratzinger? ¿Cuál será el mensaje, no? Te invito a descubrir conmigo. Entonces, aquel que afirme que con su vida, nos dice Ratzinger, y con sus palabras y acciones, se halla al servicio de la verdad, tendrá que contar con ser tachado de soñador o de fanático, ¿no? Es decir, hoy la sociedad apoya mucho a no decir la verdad, ¿no? Estamos inventados en una sociedad llena de mentiras, ¿no? Porque ya nada es objetivo. Todo ha caído en la subjetividad del hombre en cuanto a su sentir, en cuanto a sus deseos, en cuanto a sus querencias, ¿no? Entonces, esto es lo complejo, lo grave, que en la sociedad actual no exista la verdad y la libertad, o solamente se busque la libertad, pero una libertad no bien entendida. Este es el panorama entonces que nos vamos a tomar, ¿sí? Frente a esto, ¿qué podemos decir? Ha habido un grave error. ¿En qué ha consistido este grave error? Pues en que nadie sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo verdadero, qué es lo falso. La dictadura del relativismo, como diría Joseph Ratzinger. En primer lugar, podemos decir lo siguiente. Hoy en día, la libertad significa que el propio deseo es la única norma de nuestras acciones, que nuestra voluntad puede desearlo todo y que puede poner en práctica todo lo que apetezca, ¿no? Es decir, la libertad considerada como un libertinaje, ¿no? El hacer todo lo que el cuerpo me pida, todo lo que yo quiera hacer, mis deseos, mis pasiones, etc. Si cumplo con eso, soy libre. Una, un grave error, ¿no? Por otro lado, nos dice Ratzinger que son preguntas muy válidas, ¿no? ¿Hasta qué punto es realmente libre la voluntad? ¿Y hasta qué punto es razonable? ¿Y una voluntad no razonable es una voluntad realmente libre? Porque si hablamos de una realidad del hombre, la libertad debe estar por el dominio de la razón, por el dominio del criterio, por el dominio del orden. Entonces, si estamos entendiendo una libertad que desborda todo eso, se convierte en una libertad irrazonable. ¿Y esta libertad irrazonable realmente nos hace libre o nos hace esclavos, ¿no? Vamos a ver ahora. Frente a esto, tenemos que el origen de este mal entendimiento, esta mala concepción de libertad, radica en la modernidad, ¿no? Vamos a ver cómo se forjó este concepto. Tenemos aquí, bueno, la toma de la Bastilla, ¿no?
específicamente remontándonos al hecho del 1789, que fue la Revolución Francesa, que había comenzado, ¿no?, con una idea democrática y constitucional, ¿no? De hecho, todos apoyaban la revolución, pero no se sabía qué iba a pasar después, y las consecuencias fueron gravísimas. Arrojó muy pronto de sí tales cadenas y se dedicó a una dictadura sangrienta, ¿no? Hubo persecuciones a aquellos que estaban en contra de la revolución, existieron, digamos, muchos asesinatos, muchas injusticias, el odio del pueblo, todo ello, ¿no? ¿Todo por qué? Porque se pregonaba, ¿no?, la solución, la salvación de la humanidad por medio de la sola razón. Otros factores se olvidaron, ¿no? El hombre quería ser libre por el hecho de la sola razón, pero una razón totalmente endiosada, olvidada de todo factor realista que debería tener o que deberíamos tener todos, ¿no? Y esto pasó. Entonces, por un lado, por esto fue el total error, ¿no?, en la cual se forjó este concepto de libertad totalmente equivocado, ¿no? La cual pues el hombre no tenía límites, limitarlo sería pues faltar el derecho, ¿no? O digamos hacerle menos que un hombre, ¿no? Por otro lado, nos dice que esta conciencia pues hizo que se aborreciera tanto la figura institucional, la tradición y la autoridad, ¿no? Tanto así que siguen apareciendo como antes como el polo opuesto de la libertad, ¿no? Todo se desfiguró. La figura de o la imagen de una institución que puede velar por la democracia, que puede velar por la tradición o el respeto de la tradición y el significado que tienen las autoridades dentro de una sociedad. A nombre de la razón, a nombre de la libertad, esto se abolió porque era opuesto, se consideraba opuesto. Y la pregunta que les hago a ustedes, ¿realmente tener unas instituciones en el Estado, en la sociedad, tener autoridades que nos representen y tener, digamos, una tradición que nos avale, que nos sustente y que nos dé significado, nos hace menos libres? Muy bien, veamos entonces lo siguiente. La filosofía radica de la libertad planteada también de este concepto de una libertad, digamos, sin sentido o una libertad totalmente extrema, ¿no? Parte también de la filosofía de Jean-Paul Sartre, que considera la libertad del hombre como una condena. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que pensaba Sartre? El hombre no tiene naturaleza, ¿no?, sino únicamente libertad. Por lo tanto, no existe ninguna verdad en absoluto, ¿no? Entonces, Sartre, ¿no?, decía pues que el hombre netamente fue condenado a existir. No pidió la existencia y por ende la libertad, ¿no?, vendría a ser pues este compromiso que tiene con la vida y que es totalmente una condena, ¿no? Vamos a seguir, ya vemos cuál fue el error en la modernidad y cómo se concibió este término, la libertad, pero vamos a ahondar ahora en qué es realmente, ¿no?, la esencia, qué es lo que realmente significa la libertad y la verdad, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Por qué he colocado esas imágenes? No solamente una persona libre, sino hubo muchas personas, es por algo, porque esa es la esencia de la libertad, ¿no? Mi libertad, ¿no?, termina cuando empieza la libertad del otro, ¿no?, el derecho del otro. Y eso lo vamos a ver. En primer lugar, tenemos la libertad que está ligada a una medida, que es la medida de la realidad, ¿no? No podemos ser libres a espalda de lo que pasa en la sociedad, a espalda de lo que puede comprometer mi acción hacia el otro, ¿no? Luego vamos a ver esa relación entre libertad y responsabilidad, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Pero bueno, el segundo punto es que la libertad está ligada a la verdad. No podemos sentirnos libres si sabemos por conciencia, ¿no?, que lo que hacemos está mal. Por mucho pretexto que coloquemos que sí soy libre y puedo hacer lo que quiera, ojo, el que es libre se inclina al bien, no se inclina al mal. Eso tengámoslo en cuenta.
Por otro lado dice, la libertad para la destrucción de sí mismo o para la destrucción del otro no es libertad, sino su parodia diabólica, ¿no? Caso, creo que el aborto, que hoy en día se está tratando de legalizarlo, ¿no? Para evitar que existan abortos clandestinos. Ese es el pretexto. Pero en el fondo es avalar una libertad ligada al mal, que es un asesinato el aborto, evidentemente. No se puede apoyar, no es verdadero apoyarlo, ni mucho menos va con respecto a nuestra naturaleza, ¿no? Por lo tanto, esa libertad que implica destruirme a mí, ¿no? Como por ejemplo el suicidio, ¿no? Y luego destruir a otro, sobre todo a un inocente, no es libertad. Y no, la madre, en este caso el aborto, no es libre de tomar esa decisión, ¿no? Ratzinger seguirá diciendo, la libertad del hombre es libertad compartida. La libertad se sustenta en las libertades de los demás, ¿no? En cuanto afecta, en cuanto contribuye y suma, ¿sí? No puede restar, no puede dañar, no puede afectar, ¿no? Claro que en el caso de las susceptibilidades tendríamos otro discurso. La libertad tiene que medirse por lo que soy, por lo que nosotros somos. En caso contrario, se suprime a sí misma la libertad, ¿no? Es decir, el hombre como ser sociable, lo veíamos en la sesión anterior, participa de este principio de la solidaridad, pero también de este principio en la cual mi libertad depende de la libertad del otro, ¿sí? Y mi derecho también depende del derecho del otro. Todo está concatenado, ¿no? No podemos hablar de una libertad individual, ¿no? Porque si hablamos de una libertad individual, quiere decir que quizás el otro no la tenga, ¿no? Vamos ahora con lo siguiente. Este concepto que es importante, esta paridad, esta relación, libertad y responsabilidad, ¿no? Veamos lo siguiente, ¿no? El incremento de la libertad no podrá consistir en la eliminación de las barreras a los derechos individuales. Es decir, no puedo, ¿no? No puedo hacer que cuando yo incremente mi libertad, ¿no? Eh, puedo eliminar ciertos derechos, ¿no? Es decir, en el caso del aborto, ahora que se quiere legalizarlo, para nada, esto no se cumple a nivel filosófico, a nivel antropológico, porque estás poniendo sobre encima del valor de la vida, que es el derecho fundamental y primario, creo yo, estás poniendo sobre eso tu libertad y tu decisión, e incluso estás tomando decisiones que no te comprometen a ti, ¿no? Comprometen a otro ser. El incremento de la libertad tiene que ser incremento de la responsabilidad, y esto supone la aceptación de vinculaciones que están por encima de nosotros mismos. Así que mucho cuidado con eso. O sea, no es que por más libertad que tengas, serás menos responsable. Al contrario, mientras más libre te sientas, mayor es la responsabilidad que tienen, ¿no? Para contigo mismo y para con los demás, ¿no? Y sobre todo acepta las vinculaciones que están por encima de ti, ¿no? Todos estamos vinculados a una persona y dependemos de una persona en el sentido de que somos unos seres para, unos seres desde y unos seres con, ¿no? Con otro, para otro y desde otro. Estas vinculaciones vienen exigidas por lo que exige la convivencia de la humanidad, ¿no? Necesariamente vamos a estar vinculados a las personas. No estamos en la sociedad o en este planeta Tierra con una burbuja que nos separa del otro. Para nada, ¿no? Esto sería ilógico. Muy bien, vamos a ver entonces la verdad de nuestro ser de hombres, ¿no? Este es el fundamento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quiénes somos entonces, no? La libertad humana es una libertad dentro de la coexistencia de las libertades. Tan solo así es una libertad verdadera, ¿no? Una libertad correcta, verdadera, original, es aquella que se sustenta pues en la libertad o en la coexistencia de otras libertades, ¿no? La responsabilidad significaría entonces vivir el ser como respuesta, ¿no? Como respuesta a lo que nosotros somos en verdad, ¿no? Esto sería realmente pues
reflejo de nuestra naturaleza. Respetar siempre la libertad del otro y mi libertad. Esa única verdad del hombre en la que el bien de todos y la libertad se encuentran en una relación indisoluble se halla expresada en la tradición bíblica por el Decálogo. ¿Sí? Es un ejemplo en la cual se demuestra pues el grado de libertad y el grado de responsabilidad, ¿no? El Decálogo, los 10 mandamientos, en la cual se refleja el bien de todos, ¿sí? Y por último, ¿no? Es el Decálogo un fundamento de todo el derecho de la libertad y la fuerza genuinamente liberadora de la historia humana, ¿no? Por eso que Ratzinger anima a estar, digamos, muy relacionados a las tradiciones religiosas, ¿no? Porque son ellas las que han brindado y han aportado a nivel ético y a nivel moral muchos consejos, muchas sugerencias, mucha sabiduría. Por eso no podemos estar indiferentes, ¿no? La libertad es un tema que atañe a todos, la verdad es un tema que atañe a todos. No porque tú eres católico o porque eres de otra religión no vas a tocar el tema de la libertad y la verdad. Eso lo vivimos porque somos seres humanos. La conclusión entonces, vamos a ver, Ratzinger concluye este capítulo con tres, ¿no? En primera conclusión, dice que es erróneo pensar, comprender que la libertad que se considere únicamente como liberación, la disolución cada vez mayor de las normas, ¿no? Es decir, mientras menos normas, mientras menos reglas existan, más libre soy. Creo que esto no, no es adecuado, no es razonable, ¿no? Y la constante ampliación de las libertades individuales hasta llegar a la completa liberación que exima de todo ordenamiento, ¿no? Esto ya sería una anarquía, ¿no? Es decir, querer que en la sociedad no exista una figura de poder, ¿no? Porque todo poder es imposición y es sometimiento. Creo que ya no estamos para pensar así, ¿no? Estamos para crecer juntos, para forjar una sociedad cooperativa, de trabajo en equipo, ¿no? De liderazgo, pero no pensar que toda figura de poder o de jerarquía es mala o es pésima o que quiere el mal, ¿no? Entonces, mientras más libres seamos, es mientras más nos acerquemos pues a la libertad del otro y sobre todo al consenso y a la adecuación de las normas, ¿no? Por otro lado, no existirá, dice Ratzinger, nunca un Estado absolutamente ideal. O sea, por más promesas que hagan los partidos políticos, por más promesas que hagan quizás eh, los sistemas filosóficos, económicos, etc., no va a existir una sociedad, digamos, donde no exista el mal, quizás, donde no exista la guerra, etc., ¿no? Va a suceder por la libertad del hombre, por el uso de la libertad del hombre. Y por último, tenemos que abandonar también el sueño ilusorio de la absoluta autonomía de la razón. O sea, esos errores que se han cometido en la edad moderna debemos dejarlo ya, porque la idea de una razón superpoderosa, aislada, digamos, del sentido, del significado de la vida, aislado de aquello que, digamos, pueda ser valioso para el hombre y sobre todo muy espiritual, creo que no ha sido saludable y eso lo vemos en los resultados, ¿no? Entonces, estas conclusiones te van a ayudar bastante para comprender qué es la libertad, qué es la verdad, ¿no? Entonces, espero que te haya ayudado. Hasta aquí vamos a llegar y recuerda, ¿no? Todo esto ha sido referencia para que puedas tú analizar tu hogar, tu familia, con los valores de la libertad y de la verdad, ¿no? ¿Realmente existe verdad en tu familia? ¿Existe libertad? ¿En qué sentido se piensan y se toman las reglas o las normas, ¿no? Tú piensas que quizás tus padres eh, no hacen que tú te sientas libre porque te imponen normas. Hay que ver el significado siempre detrás de todo eso, ¿no? Conmigo ha sido hasta aquí. Que tengas un lindo día y que este video, esta clase, esta orientación, esta propuesta haya sido de tu agrado.